Buenas noches. Las salidas emergentes para la generación de electricidad están en marcha. ¿Qué digo? Para la generación de electricidad. Para cubrir el déficit temporal. Pero aún así hay una serie de cuestionamientos ya. Especialmente para el tema de las barcazas y lo que es compra para generación en tierra. Transformadores, generadores, en fin. Y mientras tanto, los proyectos de largo plazo no se avanzan con la urgencia que debían porque estamos concentrados en el corto plazo. Lo más importante, los que verdaderamente conocen no descartan que pueda haber en cualquier momento un nuevo blackout. El presidente de la República se refirió ayer a la situación de Coca-Cola Sinclair y en general lo que se está haciendo. Cuando le preguntaron sobre los cuestionamientos de las barcazas, dijo que esos son argumentos de los abogados de los que perdieron y no están escogidos. ¿Qué pueden aportar sobre este proceso así? Que esta semana, dijo aquí el ministro de Energía encargado saliente Roberto Luque, deben firmarse contratos. Y recuerdo haberle dicho claro, usted se los chanta al otro, esa fue la palabra que usé, para que los firme y usted no los firma. Hay varios que denuncian irregularidades allí o advierten de inconsistencias. Hablen ahora o callen para siempre. Y por supuesto se callaron para siempre. Aquí, ¿qué van a venir? Otros dicen que digan las cosas por ellos a ver si negocian con lo que está pasando. Y si les cambian las condiciones y firman el contrato, muy bien. Y si no, ahí sí seguramente para la próxima vez o denuncian en la fiscalía. Por eso, los dos profesionales que nos acompañan hoy son independientes, pero ambos versados en esta materia. El ingeniero Juan Saavedra, que es una eminencia, sobre todo en el sector académico, y el ingeniero Sebastián Rivadeneira, un experto. Con ellos compartiremos los próximos 60 minutos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos. El ingeniero Juan Saavedra es profesor jubilado del ESPOL. Ha sido maestro, y esa es la palabra que debo usar, de muchos de los ingenieros que actualmente están en el sector público. Es un especialista en protecciones, por si eso les dice algo de lo que puedo preguntar más adelante. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo describiría usted lo que hasta ahora se conoce que se está haciendo para enfrentar la emergencia eléctrica? Bueno, son salidas apresuradas, no son las óptimas, pero peor es nada. Realmente son motores de combustión interna, barcazas, otros motores muy pequeños, y estas soluciones realmente no son las óptimas, como digo, pero peor es nada. Peor es nada. ¿Hay algo de lo que ya está en marcha que se pueda corregir o enderezar? ¿Por qué le parecen apresuradas? Apresuradas tenían que ser por la crisis. Claro. Pero una cosa es que sean apresuradas y otra cosa es que sean atropelladas, inútiles de repente o demasiado caras. Bueno, sobre la barcaza no se sabe exactamente los precios. Hablan de 160. Perdón. Hablan exactamente de aquel precio al que va a salir el kilovatio hora. No se dice. Ni siquiera. Ni siquiera. Se dice el monto global, 167 millones de dólares. Entonces ahí debe estar incluido costo fijo, costo variable, el traslado, la instalación. No creo que las conexiones con las acometidas para el sistema nacional. Y cuando se vayan la desmantelación. Entonces, una de todo primera esto. sugerencia debería ser, señores, transparentes los términos de lo que están negociando para poder opinar. No se puede opinar mientras no se tenga una información completa del contrato. Ok. Y sobre lo de generación en tierra, los generadores o transformadores que van a importar.
Ya, son generadores de motores de combustión interna de alta velocidad. Nuevamente, no es la solución óptima, pero eso es lo que hay. ¿Había algo mejor que eso? Al tiempo que se tiene para suplir la emergencia, no. Okay. No hay nada mejor. Es lo mejor. Es unas centrales térmicas, plantas térmicas y eso es ¿Cómo hacer para que los proveedores no se aprovechen en exceso de nuestra desventaja y nuestra emergencia? La competitividad, o sea, ponerlos a competir entre ellos. No es el caso de la barcaza, que hay un solo ganador. Ahí es medio complicado saber, ¿no? Ni siquiera hay ganador. Ya veremos eso. Sebastián Rivadeneira Ramírez, esquiteño, 17 de enero del 82, una fecha de nacimiento, ingeniero electromecánico, la Escuela Superior Politécnica del Ejército, ESPE. Tiene un posgrado en Ciencias de Ingeniería Mecánica de 2017 y otro en Ingeniería Eléctrica en el Sistema de Distribución del 2020, ambos de la Politécnica Nacional, diploma en Gerencia Estratégica de Empresas en el Tecnológico de Monterrey. Trabajó algún rato en el Ministerio de Electricidad como especialista técnico. Igual pregunta para comenzar, ¿cómo ve usted la forma en que se está abordando la emergencia eléctrica? Estimado Carlos, son patadas de ahogado para sacarle a un paciente de terapia intensiva. Son medidas que tienen, la generación termoeléctrica es instantánea, tiene un factor de planta del 100% y es lo único que tienen, pero eso solamente suplirá por unos meses mientras la creciente demanda de 450 megavatios anuales sigue devorándole al país. ¿Usted estima también que es 1.000 millones el déficit de generación en megavatios que en este momento tiene el país? Bueno, en realidad no solo es potencia, sino es también un tema de energía. Estamos hablando de que a diario se consumen alrededor de 80.000 gigavatios hora al día. Entonces, lo que se necesita es potencia y energía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pensemos en ¿Entre el potencia atleta, y energía? Sí, pensemos en el atleta de 100 metros, ¿no? El atleta de 100 metros tiene una gran potencia porque recorre en un corto tiempo esa distancia, pero un atleta de maratón recorre varios kilómetros, entonces tiene mucha más energía para transcurrir. Entonces, el consumo de la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Básicamente es eso. Ok. Vamos a entrar entonces en especificidades. Antes les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709, el mismo canal, pero en señal de alta definición. En DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión, canal 9, señal abierta, solo en Manaví. Además, María Clara. Gracias a RTU estamos en todas las cableras, en DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Y nos ven a esta hora por esas cableras alrededor de 40.000 hogares. Carlos. En radio, 101.3 FM, Radio Centro en audio y en imagen para sus plataformas digitales. 89.3 FM, Candela con K, en Puerto Viejo, para Manaví completo. También 89.3 FM, La Bonita, del centro del país, en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en información en la capital de la República. María Clara. A lo largo de este programa nos vamos a basar principalmente en lo que han dicho varios entendidos en la materia eléctrica en este espacio, principalmente el exministro de Energía encargado, que ahora está en transporte, también el gerente de SELEC la semana pasada, además de un par de conocedores del tema eléctrico hace aproximadamente un mes. En estos términos, el ingeniero Roberto Luque delineó la política con que ha enfrentado soluciones a la crisis eléctrica en este mismo programa el 5 de julio. Pronto vamos a tener resultados sobre la adjudicación de los contratos de emergencia que hemos sacado en las últimas semanas. Usted me va a preguntar por qué se han demorado tanto teniendo una emergencia de 2 meses, y es porque básicamente nosotros hemos detectado dónde hay posibles, primero, generación lista para ser traída. Ese es un factor importante, y cuidado, nos ven la cara, perdón, pero es posible que nos vean la cara y nos digan que tienen los generadores y no existen. Entonces, en función de lo que hay disponible en el mundo, hemos hecho
términos de referencia. Esa es una. Y por otro lado también detectar técnicamente cuáles son los sitios aquí que rápidamente podemos conectarlos al sistema interconectado. En función de esas dos cosas y ese análisis hemos acabado procesos de emergencia que en los próximos 7 a 10 días van a dar resultados. Les dije, eso fue viernes. En los próximos 7 o 10 días desde esta semana. Los dos criterios bajo los cuales se ha guiado el ministro, ingeniero Juan Saavedra, ¿son correctos? Primero, ver quiénes tienen generación lista para proveerla. Y segundo, ¿cuáles rápidamente se pueden conectar o adaptar al sistema? Bueno, primeramente, todas estas barcazas están listas para desplazarse. Hay cualquier cantidad de barcazas. Así que... ¿Cualquier cantidad? De barcazas, sí. ¿Dice es disponible quién? en el mundo, sí, en el mundo. ¿Sí? Sí. ¿Pero cerca? Bueno, ese es el problema, la distancia que están, ¿no? Es el tiempo que toma Hay una que está en mal estado en Cuba y la que están trayendo es de República Dominicana. Bueno, están cerca. ¿Ok? Sí. Si fueran de Los Ángeles sería más cerca, no tendrían que cruzar el canal. Bueno, pero eso Ok, ese es el un criterio. ¿Y el otro es correcto? ¿Aquellos sistemas que rápidamente se puedan adaptar? Todas se conectan rápidamente, porque ellos tienen un transformador, se van directamente a conectarse. No hay problema en eso. Bueno, obviamente el ministro no es especialista en el tema, pero realmente todo lo que sabemos es que no es mayor infraestructura para conectarse. Por ejemplo, las que iban a traer y iban a poner en las esclusas, y quienes decían que las esclusas se han asolvado, no puede ser. Después que ya fue tragado esa parte de ahí. Luego, que ahí es donde hay alguna conexión especial entre la barcaza, no sé cómo se llama eso, y el sistema nacional interconectado. El sistema de subtransmisión de Guayaquil, sí. Ya. Y si deciden llegar a otro sitio, ahí tienen que hacer en cambio esa conexión. No, también. Hay en Salitral, hay en diferentes lugares. Aquí específicamente en las esclusas, ahí ya estuvieron barcazas. Correcto. Hace 25 años. Ahora, esas barcazas tenían tanque de combustible en la misma barcaza, algunas tienen en la punta, o estas necesitan que esté en tierra y de ahí le proveen el combustible a la barcaza. Bueno, es peligroso tener la misma barcaza, ¿no? Para los trabajadores estar trabajando con un tanque de combustible arriba, netamente, esto es la planta eléctrica tiene sus peligros. Así que lo más conveniente es que los combustibles los tanques estén en otro lugar. Ya. Ingeniero Rivadeneira, ¿usted cómo ve los dos criterios bajo los cuales dice el ministro, que ahora es otra vez de Transporte, que se manejó esta emergencia? Una reacción lenta, porque al momento de posicionarse el gobierno ya estaban los apagones y debían haber contratado de manera inmediata generación emergente. Y ¿Por qué no se lo hizo inmediatamente? Bueno, cuando se posicionó el gobierno sí, pero de la emergencia han pasado 3. Podían haberlo hecho en un mes. A ver, el problema es que los ingenieros deben dar soluciones y no culpar al pasado. O sea, nosotros hay muchos ingenieros que estamos listos para dar soluciones. Entonces, las soluciones vienen en distintos tipos de energías. Entonces, solamente fijarse en el búnker, el cual está a $719 el precio de la tonelada, nos viene a salir alrededor de 13.69 centavos. Las barcazas eran una opción inescapable. Hay otras barcazas de tipo nuclear, en cuyo caso, por ejemplo, Rusia puede proveer ese tipo de generación que es la tercera parte. ¿Más cara? De costo, la tercera parte más baja. ¿En serio? Estamos hablando de alrededor de unos 6 centavos y medio el kilovatio hora. Ahí la desventaja era la traída de Rusia acá. Pero si está en el Pacífico, cruzar el Pacífico toma 7 días. ¿Desde ese lado tienen barcazas los rusos frente a Japón? Tienen en las costas, inclusive hasta en Siberia. O sea, tienen en todo el mundo. Es que Rusia son 2 continentes. Ok. Sigamos en el tema, María Clara. Específicamente sobre la contratación de barcazas, el ingeniero Roberto Luque explicó que se habían producido varias propuestas sobre la misma barcaza, ilustrando de esta manera lo confuso y complejo de los intereses que están en juego. Los amigos de Gonzalo Quillas son los que quedan con Car Power como único oferente para una sola barcaza. Y usted, recuerdo bien que dijo 2 barcazas. ¿Por qué distintos proveedores? No depender de uno solo. ¿Qué pasó?
A ver, primero que nada, el proceso ha sido abierto en función de el número de megas que queremos por una barcaza. Nosotros, seguramente usted se está refiriendo a ciertos estudios de mercado que se enviaron. Hay que entender que a nosotros nos llegaron muchos intermediarios vendiendo exactamente la misma barcaza. La barcaza, por ejemplo, que yo fui a visitar... ¿El mismo tipo de barcaza? No, la misma. La misma, o sea, la misma que está en tal sitio de New Jersey, la misma... Sí, por ejemplo, ya, entonces... ¿A ese nivel llega la cosa? A ese nivel llega la cosa, por supuesto. Y por otro lado, nosotros cuando fuimos a República Dominicana, una de las cosas que queríamos hacer es posiblemente comprar una barcaza. Eso se descartó después por temas legales y porque la generación permanente en tierra era más barata. Ok. Esa barcaza está en camino y eso ha armado un gran escándalo, porque yo le preguntaba al ministro, ¿no tienen el contrato firmado y cómo así ya está en camino? ¿Es porque están seguros que se las van a dar? Me dice, no, ese es un riesgo que ellos están corriendo. ¿Qué hacer con esta barcaza en camino? Bueno, es un riesgo, pero con certeza. La certeza, mientras mayor sea la certeza, menor el riesgo. ¿Cuál es la certeza? De que se viene un déficit energético y esta gente sabe que vamos a necesitar. Cuando estemos en una crisis, en el mes de septiembre, octubre, cualquier bote con energía sirve. Esa es la situación. Ok, ¿cómo hacer para que esa necesidad nuestra no se la aproveche en exceso el proveedor? Porque desde luego tiene que ganar, nadie pretende que vayan a perder con la operación, pero el hecho de que haya logrado Car Power Inc. quedar como el único, por cosas que analizamos el viernes pasado en esa puja, ¿cómo evitar que terminen aprovechándose del Ecuador? Transparentando los contratos, el contrato que se vaya a realizar, brindando la información, estableciendo una veeduría ciudadana en la que se intervenga y se clarifique y se traten todos los costos de manera transparente. ¿Qué son todos los costos? En este caso, el costo de generación, los costos de operación, de mantenimiento y el costo de la potencia remunerable puesta a disposición. Si se transparenta eso, ustedes podrían dar una opinión finalmente, y en el supuesto de que pareciera demasiado oneroso y que se están aprovechando demasiado el Ecuador, ¿tenemos opción? Claro, es posible. Los costos son costos fijos, personal, lo que traen lo personal, y los costos variables, lo que se producen con la máquina rodando. Entonces todos esos precios están separados. Y ahí se coge y se calcula un costo equivalente, único. Y se establece cierta demanda. Entonces con eso se calcula el costo total. Cuando yo le preguntaba esto al ministro y me dice, tenemos tiempo. Le digo, el estiaje ya, me dice, ¿cuándo? Septiembre, octubre. Ok, tenemos 3, 4 meses. Claro. Entonces, ¿no debemos desesperarnos? Claro, se puede analizar los costos. Ok, claro. Conste. Y a quienes quieren hacerlo, háganlo ahora. Aquí están haciéndolo 2 personas independientes con criterios muy claros. Hay otras aristas en esto, María Clara. Cuando volvamos, lo que el presidente Noboa definió ayer sobre la crisis eléctrica y lo que nos anticipó el ingeniero Roberto Luque sobre Termogas Machala y el proyecto Toachi Pilatón. Es ahora cuando aún se puede corregir sin retrasar las soluciones eléctricas emergentes en marcha. Ahora. La discusión fuera de programa está mejor que dentro del programa. Y uno de los problemas es que la gente que debe hablar, no habla. La gente que debe enfrentarse, no enfrenta. ¿Quién es el único que tiene que hacerlo? Yo. Hasta donde puedo y hasta donde sé, desde luego. Esa es mi parte. Periodismo crítico tiene que ser escudo y lanza. Y en esa línea, Dios mediante, voy a morir. A ver, ahora me toca recordarles que el reprise del programa es por OnePlus Canal 14. En las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Solo que 48 horas después, 6 de la mañana. 100,000 vistas al mes, 4,000 por día aproximadamente según la métrica del streaming. El periódico digital Ecuador en Vivo lo reproduce resumido en su portal de noticias y portada principal, apenas concluye.
Y Nina Radio en Puyo nos retransmite 104.7 FM, solo que el reprise es también al día siguiente, 13 horas. María Clara. Retornamos al tema y veremos que en su cadena radial de este lunes el presidente Daniel Noboa se refirió a la forma de corto y largo plazo en que están abordando el tema de la crisis eléctrica del Ecuador en los siguientes términos. Esto fue en Radio Sucre. Trabajos de limpieza constantes. Lo que sí también estamos teniendo es que para junio y para principios de julio tenemos niveles altos de agua en Coca-Cola Sinclair. El tema del clima es impredecible. Tuvimos también el abril más seco de los últimos 60 años. Ahí tuvimos el mayo más caluroso, los primeros 15 días de mayo, el mayo más caluroso registrado. Entonces todo eso afecta en el tema hidroeléctrico. Por eso es que la matriz eléctrica tiene que estar diversificada. Necesitamos invertir más en solar, promover la inversión privada en gas, que ya tenemos un reglamento para que la empresa privada pueda explotarlo. Asimismo, darle la tranquilidad a la gente, la ley energética, en el cual permitimos la inversión privada en la transmisión. Antes no se podía, antes era solo Transeléctrica. Ahora los privados pueden invertir en la transmisión eléctrica. Estamos ya avanzando en eso, ya hay interesados que están invirtiendo en la transmisión eléctrica del país. En este momento no estamos en déficit. Esto último se refería a que en este momento no estamos en déficit de generación, claro, porque entre otras cosas le estamos comprando energía a Colombia. Y porque hubo energía de generación recuperada, en lo cual iremos más adelante. Pero lo que quiero entrar aquí, ingeniero Juan Saavedra, es el momento de diversificar la matriz energética, como dice el presidente, y si es el momento, ¿cómo hacerlo? Más allá de las 2 o 3 medidas que citó. Sí, es la oportunidad. Los países que tienen diversidad energética no tienen apagones. ¿Y cómo se estimula eso? ¿Cómo se hace eso? Hay una fuente que no la hemos explotado, el gas natural. ¿No? Acá en Colombia tiene el 30% de gas natural, nosotros tenemos casi 0. Entonces, ahí está. Tenemos 60% de utilización de combustibles fósiles. Entonces, eso es demasiado. Eso es el mayor consumo de combustible per cápita en Latinoamérica. Eso deberíamos reducirlo por lo menos a 30 y 30% reemplazado con gas natural. Hay un nuevo reglamento justamente para la explotación del gas, pero los que quieren aplicar sobre todo a la explotación de nuestros propios campos gasíferos, sobre todo los bloques en Machala, en Termogas Machala y el campo Amistad, eso, hablan de que el reglamento está dirigido a favorecer a los importadores. Porque es lo más fácil, ¿no? A corto plazo es inevitable. Sí, pero eso mata la exploración y la explotación, porque lo que van a hacer es utilizar la infraestructura de Termogas Machala, y ahí está el mercado, ahí está donde abastecerse, ahí se requieren unos 100 millones de pies cúbicos por día. Eso ya es el inicio, ya el que invierte ahí en invertir, el que trae, el que hace la importación, ya tiene que necesita 100 millones de pies cúbicos por día. Pero ¿no? Se deben hacer las dos cosas al mismo tiempo. No hay chance. Mientras se explora el campo Amistad, ¿cómo que no? Este Porque país, no hay mercado. Los camaroneros quieren generar energía eléctrica con gas. Las industrias quieren generar. No hay mercado porque no hay facilidades ni conexión. No hay un terminal privado, no hay, ¿cómo le llaman a los carros que llevan el gas? Isotanques. Ni hay gasoductos. Se instala eso y va a haber la demanda que existe. Claro, pero toma su tiempo. 2 años. Toma su tiempo, ¿no? Y la importación es más rápido. Por ahora. Sí. ¿Cómo diversificar la matriz energética? Hay que considerar nuevas energías. He escuchado la opinión de varias personas sobre el gas. Hay un error. Y el criterio es el siguiente. Nuestros vecinos de Colombia, con el precio de la tonelada métrica del carbón, ¿sí? Prácticamente se puede conseguir una energía a 7.5 centavos, mientras que con el gas natural es con 14 centavos. En Colombia. Es que es el vecino más cercano que tiene los yacimientos de carbón extremadamente gigantes. Entonces estamos hablando de más o menos la tonelada métrica a unos $260. ¿El carbón no es lo más contaminante ahora?
Claro, pero con sulfato de calcio puedo utilizar los filtros y eso hago para el gipso que se encuentra en cada uno de los edificios y las cementeras. Ya no tendrían que importar estos materiales, sino que nosotros mismos lo produciríamos. O sea, es un doble gol. Sigamos explorando esto, María Clara. Requerimos aquí el viernes pasado al ingeniero Roberto Luque su visión de cómo piensan potenciar otra vez Termogas Machala. ¿Qué pasa con lo que ya tenían como Termogas Machala? ¿Cuánto finalmente se ha recuperado de allí? A ver, el problema con Termogas Machala tiene varias aristas. El número uno es que ciertas de las TM2500 que están ahí no están funcionando. Ciertas de las que están a gas no están funcionando, pero muy aparte de eso no funcionan porque no hay gas. Y este problema lo teníamos para atacar de varias maneras. Uno, nosotros hacernos cargo de la compra de gas, por otro lado de la reparación de equipos, por otro lado de la reparación e instalación de otros equipos que ya tenemos en sitio y luego generar con eso de ahí. ¿Qué tipo de empresa estaría interesada en asumir una cosa así? Muchísimas. ¿Empresas de qué perfil? ¿Que hacen qué? Que hacen contratos EPCs o que hacen contratos que se llaman PPA, que son pagos por disponibilidad de una central. Es normal en el mundo hacer eso de ahí. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso? A ver, el problema con eso, el verdadero problema que tenemos es que la Ley Orgánica de Empresas Públicas no tiene un reglamento como tal y en función de eso nosotros tenemos que generar un propio reglamento. Eso está por aprobarse esta semana. A mí lo que me llama la atención de Termogas Machala, que hablamos hace un rato, es saber, porque yo técnicamente no domino la materia, si la instalación que tiene puede comenzar a generar más energía con gas importado, porque hay 3 o 4 turbinas botadas, o Termogas Machala tiene que funcionar necesariamente con el gas que se saque del Campo Amistad. Bueno, es un problema realmente porque está diseñado para generar con el gas que se saca del Campo Amistad, así lo hago EDC, ¿no? Así quedó. Entonces, pero también podría ser a través de una gasificación, bueno, un proceso mucho más largo. Regasificación que le llaman. Regasificación, sí. Igual inquietud sobre Termogas Machala. Tiene que optimizarse la planta y eso es extrayendo la mayor cantidad de gas posible. Si es que no se construye el Campo Amistad, el momento que empiecen a importar el gas, existen unas variaciones enormes en el mercado internacional. Entonces, mientras se está trasladando el barco, puede variar el precio y puede costar otro. Correcto. Eso a la final le va a costar más caro al país. Pero tiene que optimizarse. A fondo el Campo Amistad hasta que pueda producir 100 millones de pies cúbicos, ¿es? Sí. Y tiene que hacerse las exploraciones para nuevos yacimientos. Hay otros cercanos, claro. Pero si Perú perforó cerca de nuestras costas. ¿Cuánto puede tomar llevar a Termogas Machala a generar 100 millones de pies cúbicos diarios? Las tareas de exploración pueden tomar entre 3 y 4 pero meses. con los actuales yacimientos que hay, puede tener esa capacidad. Necesitan la infraestructura, necesitan la conducción y el almacenamiento. 15 millones de pies cúbicos diarios. Eso no es nada. Que es una bestialidad. Bestialidad. Ok. Algo más. Miren, tanto tiempo se habló aquí de que lo grave del Ecuador era su alta dependencia de energía hidroeléctrica de la vertiente oriental, que por fin el ministro entendió la necesidad de rescatar un proyecto de la vertiente occidental. Lo recuerdo y lo vivo porque cuando viajaba con frecuencia de Quito a Guayaquil o a Bahía, pasaba siempre en la vía Aloac Santo Domingo, al pie de ese torrencial río. María Clara. En efecto, en los temas tratados con el ingeniero Roberto Luque abordamos también la forma de poder culminar lo poco que falta del proyecto hidroeléctrico Toache Pilatón adjudicado a una empresa rusa. ¿A qué plazo y cuánto costó renegociar con los rusos? Eso va a estar listo en los primeros 3 meses del próximo año. Yo traté de alentarlo más y ellos se han comprometido de palabra, no contractualmente, a tratar de acelerar ese tema. Vamos a ver si lo logran. Los rusos querían 54 millones de dólares más. Sí. ¿Fue eso? No, fue alrededor de la mitad. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, conversando. Yo no tuve las conversaciones directamente, yo dispuse que conversen entre ellos, pero claramente la primera disposición fue, díganme si más que sea en concepto los señores tienen razón y en qué puntos no. Habían 4 puntos, en 2 tenían razón, negocien sobre esos 2 puntos. ¿Qué me llama la atención aquí? Muchas de las críticas de ingeniero Juan Saavedra han sido que Ecuador le apostó a su generación hidroeléctrica desde hace rato, básicamente con empresas chinas.
Y fíjese que cómo nos ha ido con una rusa. La propuesta de los técnicos en adelante, no contratar empresas chinas, sino europeas, aunque Rusia está también en Europa, y americanas, o algunos hablan de inclusive australianas. ¿Es correcto esto o es un prejuicio? Sí, es correcto, pero es más costoso. O sea, la tecnología de primer nivel que lo tiene Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, es muy costosa, quizás 3 veces más que lo que cuesta la tecnología china o de ese tipo. Entonces, si quiere más calidad, le cuesta más. Eso es. La misma inquietud, ¿cómo resolvemos ese dilema? No más contratos de hidroeléctricas con empresas chinas. El problema es que ¿quién contrató también? Pues fue en el gobierno que usted conoce, de Correa. Pero también debemos recordar que cada gobierno por lo menos debe dejar firmando 2.000 megavatios. 500 cada año. Entonces, por ejemplo, Lucio dejó firmando Masar. Si no hubiese habido Masar, fuera. El gobierno de Guillermo Lasso se fue firmando 19 proyectos de generación eléctrica. Pero por favor, esa generación no es una energía en firme. Los factores de planta de la energía solar son 4 horas al día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y las otras 20 horas qué hace? Okay. Igual el factor de planta de las hidroeléctricas en la cuenca amazónica pueden llegar a un 60%. En la cuenca oriental, en la cuenca occidental es peor. Lo veo tomando nota. ¿Usted quiere aportar algo aquí? Sí. Un tema, energía firme. Eso es lo que necesitamos. Energía firme. ¿Y cuál es la energía firme? Aquella que no está sujeta a ninguna contingencia hidráulica, climática, atmosférica. Esa es energía firme, la que no tiene esa contingencia. Es decir, ahí descartamos. Sí, energía firme más térmica. Ahí energía firme. En ese momento, si queremos salir de esto, los países que no tienen apagones tienen una energía firme bien fuerte. Nosotros por cada generación hidráulica que generamos, si tenemos 1.000 megavatios hidráulica, debemos tener 300 megavatios térmicos, porque esa es la que le da el respaldo al hidráulico. Okay. El hidráulico no funciona solo. Hay una época de estiaje y ahí sale el térmico a funcionar. Por 1.000 megavatios el 30%, sí, de energía hidráulica, tener como backup, respaldo 300. Ese es el respaldo, sí. Ok. Ese es el criterio. Se necesita más para las centrales que están en el occidente, por lo menos es un 50%, y las del oriente es un 40%. Ok. Ojalá, en medio de la urgencia, no se pierda de vista la importancia en el abordaje de estos temas. Es el 8º programa que hago de estos. Y haré 8 más, o 10, porque tanto va el agua al cántaro que se rompe. María Clara. Cuando volvamos, lo que dijo aquí el gerente general de SELEC, Fabián Calero, respecto a la cifra exacta de megas que se habían recuperado. Es ahora cuando aún se puede corregir sin retrasar las soluciones eléctricas emergentes en marcha. Ahora. Estamos de regreso y les recuerdo que en Ecuador la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de los siguientes cable operadores: CNT Play en todo Ecuador y Galápagos, 11 Play también en todo Ecuador y Galápagos, Colorado Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará, provincia de Loja, Vallevisión Play en la ciudad de Quito. Y en Estados Unidos nos puede ver a través de la aplicación Roku. Con esta se conectan entre 12 y 15 mil hogares en esta plataforma. Y volviendo al tema que nos reúne esta noche, veremos que el ingeniero Fabián Calero precisó el 2 de julio, aquí en Ver a su Manera, que los 200 megas de generación eléctrica recuperados se refieren a aquella que ya estaba disponible pero no operativa. Entre diciembre y abril han recuperado algo más de 200 megavatios, 250 aproximadamente. ¿Y solo hasta el 2026 van a recuperar los 463? Sí, efectivamente, lo que está indicado en la lámina que se presentó en esta presentación es lo que ya está establecido en lo que se conoce como el Plan Bianual Operativo. En el sector eléctrico, en ese documento se recoge los mantenimientos que se va a realizar durante los 2 siguientes años. No sirvió de nada la emergencia entonces, porque el déficit de generación era más o menos que van a recuperar hasta el 2026, y eso
que se sigue manteniendo porque 500 megavatios adicionales es lo que el país demanda cada año más. Aquí hay que diferenciar unos dos términos, digamos. El primero es la potencia recuperada, es decir, hay centrales que generalmente salen por temas emergentes, entonces esa potencia que salió porque se dañó algún componente inesperadamente, esa es la potencia que vamos a recuperar. A mí esto me desconcertó. ¿Qué opina usted? O sea, de 3 meses de emergencia para solo recuperar 220 megavatios. Y no necesariamente son algo que se recupera, sino que probablemente en el estiaje anterior ya estaban operativas. Se perdieron en el transcurso y se recuperan esto y se volverán a perder. O sea, no es una potencia recuperable firme. O sea, es algo que yo recupero totalmente. ¿Por qué han sido tan magros los resultados? Por la obsolescencia de las centrales. Estoy reparando centrales de 50 años. En el año 2000 había 2.000 megavatios de térmicos. Entonces nadie conocía del estiaje, porque sencillamente venía el estiaje igual que ahora y sacaban los térmicos y se suplía la energía. No hubo reposición, entonces, ni reparación, ni mantenimiento. No, esos 2.000 megavatios bajaron. Correcto. A 1.200. Ajá. 1.200 se indicó. O sea, se perdieron 800 megavatios en el camino. Y no se repuso las antiguas unidades de la ex O no se les dio mantenimiento, o no les fueron repuestos a tiempo. Ok. ¿Comparte usted la sensación de que es muy poco lo que se ha recuperado para tanto barullo que ha habido? A ver, el sabotaje no fue cuando se vació Masar. El sabotaje fue desde hace más de 10 años cuando no dieron el mantenimiento adecuado y compran los equipos que no son. Mi colega ha indicado que son motores de altas revoluciones, entonces esos motores durarán apenas 40.000 horas de servicio. ¿Y usted ve que esos mismos siguen revoloteando en los organismos del Estado? ¿CELEC, sí, se están dando las vueltas, CENEL. Son los mismos, o sea, es como un estudiante, es como un mal estudiante que repite la universidad y se va dando la vuelta por los semestres. ¿Y por qué los gobiernos se dejan embaucar? Porque no tienen el personal técnico, porque no se dejan asesorar, porque los asesores crean una burbuja alrededor de los altos funcionarios e impermeabilizan y no permiten que lleguen nuevas ideas, como por ejemplo la energía nuclear, que es lo que yo he planteado. Ok, ahí tienen una causa. No sé si le pasó a Roberto Luque, que no le pase a su sucesor, que era asesor de Roberto Luque en los 2-3 meses que estuvo allí. Es bien difícil blindarse de esa burbuja de tecnócratas que te hablan en la oreja, que te cantan cantos de sirena, que se presentan como indispensables, que conocen ciertamente el teje y maneje de la burocracia. No, sí, señor ministro, de esta otra manera, señor ministro. Es que no se puede, señor ministro. Yo estuve también en el Estado en el 93, 94 y no era muy difícil. ¿Ya? Pero me di cuenta. En 14 meses hice mucho más que otros en el doble de tiempo, pero no voy a hablar de eso. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, definiciones pendientes todavía en este programa sobre salidas emergentes a la crisis eléctrica. Es ahora cuando aún se puede corregir sin retrasar las soluciones eléctricas emergentes en marcha. Ahora. Estamos de regreso, les recordamos que nos encontramos en los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Stream TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Carlos. Dije al comenzar el programa que el ingeniero Juan Saavedra, entre otras cosas, era un experto en protecciones. ¿Por qué fallaron las protecciones en el último apagón? No fallaron las protecciones, discúlpeme. No fallaron. No fallaron. O sea, ¿mintió el gobierno cuando dice eso? La estadística de falla de un relé es una vez cada 20 años. Eso es conocido. Eso eran los relés análogos. Los relés digitales realmente no fallan. Mintieron cuando dijeron que los sistemas de protección no entraron en operación y uno tras otro se fueron cayendo en cascada. No mintieron. Esa es su apreciación del problema, pero el problema no fue ese. El problema fue que estaban sobrecargadas las líneas antes de la falla. Mire, ¿por qué estaban sobrecargadas? Porque esa línea tiene capacidad de 350 MVA, cada línea. ¿Sí? ¿No? Y estaban cargadas a 240. Entonces, pero la situación es que si falla esa línea, debe pasar la carga al otro lado, a la otra línea. Entonces, estaba una línea funcionando con 254 megavatios. Así la escuché, aquí.
Entonces falló esa línea, pasó a la otra, que con lo que tenía ahí completaron 500 megavatios, pero que solamente está diseñada para 350. Entonces ahí se produjo un problema de estabilidad dinámica, y se fue todo, se fueron los generadores. Los generadores ven todo esto, o sea, censan el problema y se disparan. Las protecciones funcionaron bien. ¿Por qué? El objetivo de las protecciones es, primero, evitar vidas humanas. Nadie se murió. Segundo, evitar que se quemen los equipos de generación, líneas de transmisión. Nada pasó. ¿Qué más le podemos pedir a las protecciones? Lo que hay es una falla que están trabajando sobrecargados. ¿Y por qué trabajan sobrecargados? Mazar estaba en la cota 2153, o sea, estaba el máximo. Paute estaba en la cota 1990, estaba el máximo. Tenían energía, entonces la mandaron allá a través de esas líneas y la sobrecargaron. ¿Quién lo sobrecargó? El operador. ¿Y quién es el operador? Senace, ¿sí? ¿Y quién maneja eso en Senace? ¿Cuál es el puesto técnico? ¿Cómo sea que se llama? Los operadores del sistema. Tienen un gran tablero. Dándose cuenta que por los déficits en el uno se iba a sobrecargar acá, en el otro, ¿qué debieron hacer? ¿Reportar? ¿Desconectar? ¿Qué? Bajar. Por eso cuando hubo la falla el 19 de enero, que estaba... En enero de este año ya la hubo. Yo dije el 27, ¿no fue el 27? 27 de enero, entonces yo estoy bien. Primera vez que lo puedo corregir. 27 de enero. Gracias. Cuando hubo esa falla, era sábado. Correcto. Estaba baja la carga, por eso no se fue a todo el país. Pero era la oportunidad de que adviertan entonces, pues señores, ha habido este problema y como la demanda el día sábado es menor, todo no hizo boom, pero esto puede ser boom cualquier rato. Claro. Eso se llama límite de cargabilidad de las líneas para evitar un apagón. ¿Sabe cómo lo voy a decir yo? Eso se llama un par de hijueputas irresponsables. ¿Ok? Tienen que ubicarlos, porque si no esto se va a repetir. ¿Ya? Pero si no terminan, que la falla es del sistema, los fantasmas, es como ese cuentito de que yo persigo delitos, no delincuentes. ¿Y quiénes cometen los delitos? Ok. Lo otro, le he visto que usted tiene mucha fe al proyecto Cardenillo y Santiago, a futuro. ¿Por qué? El proyecto Cardenillo viene a ser una ampliación del complejo hidroeléctrico Paute y tendría una represa con aguas abajo. Entonces son 600 megavatios, pero hay que considerar la hidrología. Es decir, hay ciertas épocas marcadas de estiaje en el que igual no se podrá cortar con ninguna de estas 4 componentes. El proyecto Santiago es bastante similar a las características de Hidroituango, que lo hizo Empresas Públicas de Medellín. Sin embargo, hubo varios problemas, porque son 10 años de construcción y es una obra realmente monumental. Entonces, ¿tiene sentido seguirle apostando a eso? Santiago iba a generar 2.700 megavatios. 2.400, pero de esto vienen hablando hace 12 años. ¿Y Cardenillo? 600. ¿Tiene sentido seguirle apostando a ambos? Debe hacerse, pero debe hacerse bajo otro esquema. En la actual estructura va a suceder lo mismo que Coca-Cola. Ok, advertidos. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestros invitados centrales, que deberán ser respondidas en términos de sí o no. Sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Es ahora cuando aún se puede corregir sin retrasar las soluciones eléctricas emergentes en marcha. Ahora. Parte final del programa con 2 expertos y técnicos en materia eléctrica de distinta generación, pero significativo valor. Celebro que con muy poco tiempo de notificación, apenas lo hice ayer, ya saben ustedes, el percance que me obligó a reprisar un programa, un problema de espalda en el cual me dijo la fisioterapeuta, o reposas, ¿ya? Lo que estaba previsto para hoy se cambió, en fin, aquí están, pero nos queda más para el aporte de ellos. María Clara. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas a nuestros invitados centrales, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas para el ingeniero Saavedra. Número 1. ¿Es posible que el Ecuador viva otro apagón total como el que hubo hace más de un mes? ¿Sí o no? Sí. La segunda. En medio de la emergencia, ¿es posible que una vez más se descuiden los cambios estructurales que tanto se reclaman? ¿Sí o no? Sí, también. La tercera.
¿Deberían los colegios de ingenieros, la academia y los entendidos en la materia constituir un observatorio que semanalmente corrija a tiempo las cosas que suceden, sí o no? Sí, por supuesto. Sí, ahora las preguntas para el ingeniero Rivadeneira. La primera, ¿son los mandos medios quienes tienen el verdadero poder dentro del sector eléctrico, sí o no? No. La segunda, ¿es inútil gastar más en recuperar Coca-Cola Sinclair ya sea porque va a colapsar o porque lo que genera resulta insignificante, sí o no? No es inútil. La tercera y última, ¿avanzar con los proyectos de energía renovable es una utopía en este país, sí o no? Es una utopía, sí. Muchas gracias, Carlos. Por esto último quiero retomar un par de inquietudes finales, ingeniero. ¿Usted considera que la apuesta del presidente a nuevas fuentes de energía renovables no son salida a corto plazo? ¿Por qué? Porque no es energía en firme. Por ejemplo, la energía eólica tiene un factor de planta del 0.10, es decir, de los 10 apenas saco 1. La energía solar apenas tengo 4 horas al día cuando hace sol. Lo que necesitamos es energía en firme, como las centrales que son a carbón o las centrales nucleares. La expectativa es que a largo plazo, las nuevas fuentes de energía, estas dos, a largo plazo, hablo 10 años, puedan satisfacer 20% de la demanda eléctrica del país. ¿Es exagerada? Una central nuclear tranquilamente puede abastecer el 30% de la demanda del país. Lo otro, ¿usted también consideró no viable que la inversión privada incursione en transmisión, como dijo el jefe de Estado ayer? Ni en transmisión ni distribución, porque ese es un monopolio. Entonces es muy difícil, ya que la ley no lo permite. Lo que sí puede hacer la inversión privada es en generación, pero para eso deben destrabar esas leyes tramposas y esas regulaciones tramposas que tiene el ARSEN y que impide que vengan los inversores privados. Con una reflexión final de ambos concluimos. Primero, ingeniero Juan Saavedra. Bueno, yo quisiera rescatar este asunto de que las centrales hidroeléctricas es la solución, pero las centrales hidroeléctricas tienen un estiaje. Y ese estiaje tiene que ser respaldado con centrales térmicas. Así funcionan. De otra forma, tenemos apagones. Tenemos que, como dije, por cada 1000 megavatios que se haga hidroeléctrica, el 30% debe ser térmico, sí, adicional, para respaldarlo. Eso viene en conjunto. Terminante, con todo el peso de su versación y su trayectoria. Su reflexión final, ingeniero. Que los nuevos proyectos deben considerar fuentes de energía firme, como es el carbón, como es la energía atómica, que deben empezar ya paralelamente los nuevos proyectos, bueno, ni tan nuevos, pero los proyectos ya de generación hidroeléctrica, y que no deben dejarse marear por estos proyectos de energía solar y de energía eólica, que más es un sticker que una solución definitiva que tiene el país. Ingenieros, gracias por su presencia y por su aporte. Se han enfocado en la mayoría de los casos en la necesidad de no perdernos en el corto plazo y ver el largo plazo, pero con claras definiciones sobre algunas cosas que estamos haciendo mal o de manera oscura y deben transparentarse para no hacerlas bien como parece inevitablemente, según dijo al principio el ingeniero Juan Saavedra, peor es nada, sino hacerlas mejor. Y para eso hace preciso que se proporcione información, se hace preciso que se proporcione información por parte del Ministerio de Energía nuevo o del ministro nuevo, ya lo ha hecho suficiente a mí aquí el saliente, y de quienes siguen esos procesos, que son los interesados o los afectados. Están callados. Como dije hace un rato, para ver si callándose ellos mejoran sus condiciones y les dan una opción, ¿ya? O hablando ellos a futuro tienen una mejor propuesta que la que ahora han conseguido. ¿Saben qué? Por esa actitud de vigilar solo sus intereses, solo los suyos, los de sus empresas, distribuidores, contratistas, proveedores, etcétera, es que las cosas no cambian en este país. Entonces no reclamen solo al Estado y solo a la prensa, ¿ya? Sino que háganse un llamado de conciencia a ustedes. María Clara. El día de mañana a las 22 horas analizaremos aquí los criterios del presidente de la República que han concitado polémica e interés nacional tras sus definiciones en la cadena radial de ayer. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches.